Piénsenlo un momento, detrás de cada edificio seguro, de cada instalación que funciona como un reloj, hay una base matemática que es francamente innegociable. Un simple error de cálculo, por más pequeño que sea, puede ser la diferencia entre un sistema impecable y, bueno, un desastre total. Por eso, en esta guía detallada, vamos a desglosar exactamente las 5 fórmulas esenciales que separan a un aficionado de un verdadero maestro electricista. Vamos a sumergirnos en esto, desde las reglas más fundamentales hasta llegar al rendimiento mecánico en el mundo real. ¡Comencemos! Nuestra agenda de hoy va directo al grano con una progresión muy lógica. 1. La ley de Ohm. 2. La ley de Watt. 3. Caída de voltaje. 4. Resistencia. Y 5. Caballos de fuerza. Es un recorrido paso a paso para dominar de una vez por todas la ciencia detrás de la corriente. Así que arrancamos con la sección 1. La ley de Ohm. Flujo y resistencia. Fíjense, la ley de Ohm establece que el voltaje, representado por la letra E, es igual al amperaje, la letra I, multiplicado por la resistencia, que es la letra R. Sencillo, ¿verdad? Pues esta es la base absoluta, la roca sobre la que se construye toda la teoría eléctrica, porque define de manera exclusiva el comportamiento de la corriente dentro de un circuito cerrado. Ojo aquí, es muy importante notar que esta relación matemática pura todavía no incluye métricas de potencia ni de eficiencia. Simplemente nos dice cómo la presión eléctrica, el flujo y la oposición interactúan en su forma más cruda y básica. Ahora, en el mundo real, allá afuera en el campo, nadie tiene tiempo para hacer despejes algebraicos en una servilleta. Por suerte, existe un truco mental que es una maravilla. Imaginen las 3 letras acomodadas en un triángulo. Si quieren calcular una de ellas, literalmente solo tienen que taparla mentalmente. Al hacerlo, el triángulo les revela al instante si las 2 que quedan se deben multiplicar o dividir. Es un atajo brillante, súper práctico, que te salva la vida y ahorra un tiempo valiosísimo en medio de una instalación. Vamos a ponerle números a esto. Si analizamos un circuito común, digamos con un resistor de 6 ohmios y un flujo de 20 amperios, la matemática no podría ser más directa. Multiplicamos ambos y ¡boom! Obtenemos inmediatamente el voltaje que necesitamos, 120 voltios. Y si por casualidad nos falta otra variable, ya sea el amperaje o la resistencia, basta con hacer una división rapidísima con los datos que sí tenemos. Es como un rompecabezas de 3 piezas donde todo encaja perfectamente, sin dolores de cabeza. Pasamos a la sección 2, la ley de Watt, energía y potencia. A esta ley también se le conoce funcionalmente como la ley de Joule, y aquí es exactamente donde definimos la famosa potencia. ¿Pero qué es realmente? La potencia es la medida de la energía que se transfiere de nuestro sistema eléctrico y se convierte en trabajo real y tangible, o sea, la luz que nos encandila en una bombilla o ese calor intenso de un calentador. La ecuación nos dice que la potencia, la P, es el resultado de multiplicar el amperaje, la I, por el voltaje, la E. Memorizar letras sueltas cuando estás con prisa puede ser un poco confuso. Por eso en la industria usamos un recurso mnemotécnico fantástico. Solo hay que recordar la palabra en inglés para pastel, pi. Si necesitan calcular la potencia, simplemente deletrean la palabra. La P equivale a la I multiplicada por la E. Suena súper simple, pero les aseguro que es una herramienta mental increíblemente eficaz cuando estás subido a una escalera a 3 metros de altura evaluando un panel eléctrico. El punto clave de esto, el por qué nos importa, es entender que esta ecuación define los límites absolutos de seguridad. Si evaluamos un disyuntor estándar de 20 amperios en un circuito de 120 voltios, la multiplicación nos da 2400. Eso significa, categóricamente, que el circuito puede manejar un máximo de 2400 vatios de iluminación o equipo. Pasarse de ese número no es solo una mala idea, es romper las reglas de las matemáticas y comprometer gravemente la seguridad del lugar. Lo que nos lleva a la sección 3, caída de voltaje, las restricciones del mundo físico. En el papel todo es perfecto, pero en la realidad, la distancia y el tipo de material de los cables siempre impiden un flujo eléctrico perfecto. A primera vista, la fórmula de caída de voltaje parece una sopa de letras un poco intimidante, ¿verdad? Pero de hecho, tiene una estructura muy lógica. El número 2 multiplica la distancia para contabilizar el viaje completo, o sea, la ida y la vuelta de la corriente. La letra K representa qué tanta resistencia inherente tiene el material. La I es nuestro ya conocido amperaje, y la L es la longitud total en pies. Todo este bloque de arriba se divide por el área transversal del cable que se mide en algo llamado circular mils. Para que esta fórmula no sea un dolor de cabeza en el campo, los verdaderos profesionales se aprenden de memoria algunos valores clave. El cobre, por ejemplo, tiene un valor K de 12.9. El aluminio, que se resiste un poco más al flujo, salta a 21.2. Y para el área transversal del cable número 12, que es súper común, el valor es 6530 circular mils.
Grabarse estos 3 números en la cabeza es vital. Dominar esto te ahorra literalmente horas y horas de estar hojeando manuales técnicos a lo largo de toda una carrera. Pero fíjense en esto porque aquí la cosa se pone fascinante al hablar de energía trifásica. Como mencionamos, en un sistema monofásico usamos un 2 sólido como multiplicador para contar ese viaje de ida y vuelta. Sin embargo, al dar el salto estructural a la energía trifásica, ese multiplicador mágicamente baja a 1.7322, que resulta ser la raíz cuadrada de 3. Al usar un multiplicador más bajo en la ecuación, la pérdida total en la línea se reduce, volviendo al sistema muchísimo más eficiente cuando hablamos de distancias largas. Para ponerlo en perspectiva, un recorrido de 100 pies usando cobre en un sistema monofásico genera una caída de 8 voltios. Nada mal, pero ¿qué pasa si usamos aluminio, que ya sabemos que opone mucha más resistencia? Bueno, si lo usamos en un circuito trifásico, el impacto se mitiga muchísimo, dejando la caída en solo 11 voltios. Es casi increíble cómo la estructura misma del sistema trifásico suaviza la resistencia del aluminio, permitiéndonos usar un conductor más barato sin sacrificar demasiada presión eléctrica. Resistencia, serie y paralelo. Volvamos por un momento al diseño de circuitos. La manera en que acomodamos espacialmente los componentes altera dramáticamente la resistencia total del sistema. Tenemos 2 caminos matemáticos aquí. En los circuitos en serie, las resistencias se ponen una detrás de la otra, como si estuviéramos construyendo un gran muro. Aquí la matemática es fácil, solo sumamos los valores de forma directa. Pero en paralelo, la historia es otra. Ahí la corriente tiene múltiples caminos por donde viajar al mismo tiempo. Para calcular esto, usamos la suma inversa de recíprocos, o para hacerlo más rápido en la práctica, el método de producto sobre suma. Y déjenme decirles, la diferencia entre ambos es una completa locura. Si conectamos 3 resistores de 2, 3 y 4 ohmios en serie, creamos un obstáculo enorme de 9 ohmios. Pero si tomamos exactamente esos mismos componentes y los conectamos en paralelo, abriendo múltiples vías para que fluya la energía, la resistencia total se desploma a apenas 0.9 ohmios. Es un efecto inverso verdaderamente dramático que nos demuestra cómo el simple diseño físico dicta por completo el flujo de la corriente. Finalmente, llegamos a la sección 5, caballos de fuerza, la salida mecánica. Todo este viaje a través de la teoría eléctrica nos trae a nuestro destino, el trabajo mecánico real. Y escuchen bien esto, no basta con tomar los vatios crudos que consume un motor y simplemente dividirlos. O sea, sí, la conversión base nos dice que un caballo de fuerza equivale a 746 vatios, pero el mundo real es desordenado, hay que considerar las pérdidas. Todo motor tiene una calificación de eficiencia, la cual llamamos EFF, que refleja cuánta energía se pierde en calor o fricción. Y por si fuera poco, siempre debemos incluir el factor de potencia, o PF, que es un desfase crítico causado por cargas inductivas, y que básicamente empeora cuánta de esa energía es realmente útil. Vamos a ver esto paso a paso. Digamos que alimentamos un motor monofásico con 240 voltios a 20 amperios. Suena mucha energía, ¿no? Pero resulta que la eficiencia de este motor es de solo el 80% y su factor de potencia es un terrible 0.7. Bueno, la energía útil se va a pique antes de siquiera intentar la conversión. Al multiplicar los vatios totales por esos factores de ineficiencia y dividir lo que queda entre 746, nos quedamos con 3.6 caballos de fuerza reales. Literalmente, un desperdicio enorme de energía eléctrica para conseguir tan poco trabajo físico. Ahora miren el contraste. Si hacemos el cálculo para un sistema trifásico con los mismos 240 voltios y 20 amperios, la dinámica cambia por completo. Primero, entra en juego nuestro multiplicador trifásico de 1.732. Además, asumamos que estamos usando un motor de mejor calidad, con un 90% de eficiencia y un factor de potencia de 0.85. Al retener mucha más energía en el sistema y aplicar la división final, el resultado salta a 8.5 caballos de fuerza reales. Gracias a la energía trifásica y a métricas mucho más limpias, más que duplicamos la capacidad de trabajo bruto con la misma base de voltaje y amperaje.